dicen amén? Amén. Lo leemos entonces, dice así, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Padre, te damos gracias. Estamos de fiesta todos los días, pero hoy tenemos una conmemoración especial. Que seas tú, Señor, mis cuerdas vocales y mi mente, y que sean cargadas mis palabras de tu Santo Espíritu, para que pueda bendecir a todo aquel que la oiga aquí presente y a través de las redes. Yo me siento muy privilegiado, pero la gloria siempre será tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Sabía usted que los 3 acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad han sido el nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección? Su nacimiento, porque le devolvió la esperanza a la humanidad de que podían acercarse a Dios. Además, en la persona de Jesús, Dios se puso un traje de hombre para venir a revelarse y que la gente lo pudiera ver cara a cara. Además, el cielo tenía 400 años que no hablaba, y su persona, a través de Jesús, hizo que el cielo hablara audiblemente. Y la crucifixión ha sido tan importante que aún el mundo secular ha dividido la historia en antes y después de ella. Y de la misma manera que históricamente se puede probar el nacimiento y la crucifixión de Jesús, también se puede probar su resurrección. Porque los filósofos, los ateos, la gente supuestamente inteligente y las mentes brillantes han tratado por todos los medios de analizar la historia, tratando de negar la resurrección, y sus mismos estudios lo han hecho que terminen de rodillas delante de Jesús, porque sus mismos estudios los han convencido de la evidencia, por la evidencia de las pruebas existentes que hay. Así que hoy es un día diferente, es un día súper especial, porque es un día de gozo, es un día de júbilo, de celebración, y yo te voy a decir por qué más adelante. Me puse a pensar que 3 días atrás, un día como hoy, 3 días atrás, Jesús había sido apresado y había sido muerto en la cruz. Sucedió todo lo que sabemos, que cuenta la Biblia. Y pienso que los que fueron testigos de todo lo que él sufrió y pasó aquella noche y aquella mañana, lo último que vieron de él fue un hombre herido, abandonado por sus seguidores, negado por Pedro, traicionado por Judas. Un hombre débil, sangrando, derrotado, solo y muerto en aquella cruz. Así que aquellas 3 noches fueron tristes, oscuras, para aquellos que lo habían seguido, para aquellos que lo habían dejado todo. Y yo puedo imaginar la confusión, el dolor, el sentimiento, y hasta puedo hacerme una pregunta:
que esos discípulos hicieron en ese momento. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Lo hemos dejado todo por él. Dejamos, dice Pedro y Andrés, el bote y la pescadería que teníamos. Jacobo y Juan también dejaron sus familias. Lucas había dejado la medicina. Mateo había dejado ser colector de impuestos. Trabajaba para el IRS romano en ese tiempo. Y puedo sentir la confusión y las preguntas en ese momento. Luego, cuando usted va al capítulo 15, que yo no leí, en el versículo 43, dice que un hombre llamado José de Arimatea tuvo la osadía, un hombre noble que esperaba el reino de Dios. Dice que tuvo la osadía, la valentía de ir donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato le pregunta al centurión si Jesús había muerto y se impresionó de que ya estuviera muerto, para que se cumpliera la palabra de que ningún hueso le sería quebrado. El centurión le dice a Pilato que si ya está muerto, lo bajan. Y el versículo 45 dice que José de Arimatea compró una sábana, envolvió el reto, tuvo el reto de envolverlo y fue y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña. Estaban tristes, llorosos, desalentados, pero recuérdate que terminaba una semana de una gran celebración que era la Pascua, una de las 3 grandes fiestas judías. Y para ese tiempo, no piense que solamente estaban los judíos y que estaban los discípulos de Jesús. Había una algarabía en la ciudad. Algunos historiadores dicen que hasta 100,000 personas venían a Jerusalén en esa fecha. El historiador Josefo Flavio dice que 2 millones de personas venían porque había un intercambio de especias, había mucho negocio y se compraba y se vendía pescado, ropa, perfume, todo tipo de cosas. La gente venía, se reencontraba con sus familiares, tomaban, celebraban, bebían, comían. Y mientras eso sucedía, Jesús lo estaban matando. Así que fueron 3 largos días para sus seguidores, pero fueron días muy cortos para aquellos que estaban celebrando esa fiesta en ese momento. Quiero que me sigas el relato ahora. 16, versículo 1, y quiero dar un detalle que quizás tú no te has fijado. Dice que el primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron a comprar especias para ir y ungir a Jesús. Dice así la Biblia. Pero quiero que notes el capítulo 16, que dice que María Magdalena es la mujer que le había sacado 7 demonios. Y dice María, la madre de Jacobo. ¿Tú sabes quién es esa? Esa es María, la madre de Jesús. Y te voy a decir por qué yo lo sé. Porque al terminar el capítulo 15, en el versículo 47, dice que estaba María Magdalena, la misma que le había sacado los demonios, y estaba María, la madre de José. Ese José y ese Jacobo eran hermanos físicos de Jesús. Porque Jesús tuvo, de parte de José y de María, tuvo 4 hermanos de padre. Jesús fue el único del Padre, pero él tuvo al menos 3 hermanas y tuvo 4 hermanos varones. Y los nombres están en Mateo capítulo 13, versículo 57. Quiero que vaya allá. Lo voy a leer desde el versículo 55 para que cobre más sentido. Usted está acá. ¿No es este el hijo del carpintero, refiriéndose a Jesús? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José? Ahí están los 2 que mencionaron allí, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? De manera que después que María tuvo a Jesús, ella tuvo al menos 7 hijos con José, 4 varones, y digo que 3 hembras, porque en el griego, cuando dice todas sus hermanas, esa expresión significa que por lo menos 3 hembras tuvo.
O sea, que 4 y 3 son 7 y Jesús, que fue el primero, son 8. Ahora quiero que vayas a Marcos capítulo 15, versículo 47. Ahora entiende que estaba María Magdalena, estaba María la madre de José, hermano de Jesús también, y en el versículo 1 del capítulo 16 dice que estaba María Magdalena y estaba María la madre de Jacobo y Salomé, otra que estaba ahí, que fueron a ungirle. ¿Entendieron esa parte? Luego dice el versículo 3 que mientras ellas iban para a ungir a Jesús, a ella les preocupaba algo, porque ella decía: ¿quién nos moverá la piedra? Porque antiguamente los sepulcros era como una especie de una cueva, en vez de ser el fondo era así, ¿verdad? Abrían como si fuera una cueva y fabricaban una rueda, una piedra bien pesada, que dicen los estudiosos que pesaba 2 toneladas, y ellos, dice el versículo 3, que iban pensando: ¿y quién nos removerá la piedra? Porque ellos iban a hacer algo que no habían podido hacer, que era ungir a Jesús. ¿Usted está acá? Así que cuando ellas llegan, se dan cuenta de que 4 o 5 cosas habían sucedido. Número 1, la piedra había sido removida. Para remover esa piedra, el sello romano tenía que haber sido roto. 3, Jesús no estaba donde lo habían sepultado. 4, dice el versículo 5 que encontraron a un joven varón sentado al lado derecho con una vestidura larga. Y 5, que él le habló y le dice: no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él ha resucitado. Así que ustedes quédense tranquilos, ustedes no tienen que estar aquí. Y le dice: mira el lugar donde le pusieron. ¿Qué había pasado? Me puse a pensar en la mente de ellas. ¿Había triunfado el mal? No. Simplemente que el plan de Dios se estaba cumpliendo cabal, perfecta y absolutamente, porque para eso fue que Jesús vino y murió. El Cristo, el Mesías, el prometido, Jesús de Nazaret, había venido a la humanidad, a este mundo, para ser la luz del mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que este mundo, porque cuando estaba frente a Pilato y tenía la oportunidad de soltarlo, todos, incluyendo los judíos, decían: crucifíquele, crucifíquele, mátelo, y lo crucificaron. Pero esta no era la última palabra, porque la última palabra nunca la tiene el diablo ni el hombre. La última palabra la tiene Dios. Y Dios había dicho que Él tenía que morir, y Dios ahora dice que Él viva y también vivirá. Y yo pienso que aquí hay una primera enseñanza espiritual para nosotros en esta mañana. Que tal vez tú viniste aquí encarando una situación adversa en tu casa, y alguien te ha dicho: no vas a salir de ella. Alguien te dice: eso está muerto, no va a tenerlo nunca más. Dios te dice: sí vivirá, créelo porque Él vive, porque de seguro vivirá. Vine a decirle a alguien en esta mañana que Dios te dice: saldrás de esta en la que estás metido. Aunque tú creas que no haya solución, porque Él resucitó, se va a resolver tu problema. En ese momento se está llevando una intensificación de una batalla cósmica que se ha dado en la anterioridad del mundo entre Satanás y Dios y el pecado. Porque el pecado separó al hombre de Dios y trajo muerte, dolor, herida y todo lo que vemos a diario. Estaba en juego la vida y la muerte. Dios y Satanás estaban en una guerra. La luz con las tinieblas, la santidad y el pecado, el cielo y la tierra. Todo eso se estaba intensificando en ese momento mientras Jesús está muerto. La voluntad del mundo fue que Jesús muriera. La voluntad de Jesús fue dejarse matar.
Pero la voluntad de Dios fue que Él viviera y lo resucitó. Y Cristo se levantó con poder, venciendo el pecado, venciendo la muerte, la tumba, a Satanás, los demonios, a lo imposible. Y se levantó de ahí con mayor triunfo, con la mayor gloria y todo porque estaba llevando a cabo los planes de Dios. Y si tú estás pasando alguna dificultad y tú conoces a Dios, Dios lo ha permitido porque se están llevando a cabo planes y cosas que tú muchas veces no conoces ni entiendes, pero que al final, si tú perseveras, el Cristo glorificado también te va a dar vida en eso que tú creías que estabas muerto. Él resucita y a la primera que se le presenta es a María Magdalena. Y tú te das cuenta en los 4 registros de los evangelios que María Magdalena es la primera y toma un rol protagónico. Dios le da a ella, sin ella andar buscando protagonismo, solamente por su decisión de amar a Jesús y seguirlo. Dios la pone de primero y se le presenta primero a ella. La razón por la que doy ese detalle es porque eso nada más se le ocurre a Dios. La religión y el hombre, una mujer prostituta, endemoniada, con una mentalidad de lascivia, a Dios le plugue ponerla de primero y mostrársela a él, a ella de primero. Eso rompe la mentalidad de religión. Porque si hubiera sido hoy en día, esa, con los maridos que ha tenido, se acostó con fulano, aquel vendía droga, este hizo lo otro. Dios no puede usar esa gente. Pues déjame decirte, papacito, que a los pobres, a los débiles, a los despreciados de este mundo, a eso es que Dios elige. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Por una sola razón. Porque al que más se le perdona, más ama. Y ella está demostrando que no le importaban los romanos, que no le importaba el Sanedrín judío. Donde quiera que estuviera Jesús, fuera muerto, fuera descuartizado, fuera preso, ella iba a estar de primera porque ella reconocía quién era y ahora quién la había hecho Jesús. Le dio dignidad, le devolvió su identidad, le dio propósito y le dio pasión por la vida. Quiero que vayas al relato de Marcos 16, porque en el versículo 11, un versículo que yo no leí, dice desde el versículo 10, que yendo ella, o sea María Magdalena, y le contó a los que estaban con él, eso a los discípulos, de que ella vio a Jesús resucitado. Pero ellos no le creyeron. Dijeron, tápate un ojo y llame uno de pirata. O ponte un sombrero y llame uno de Indiana Jones. Pero ¿qué es eso de que Él resucitó? Dice el versículo 12 que Jesús se le apareció de otra forma a los dos que iban en el camino a Emaús. Que ahí no dice Emaús, pero sabemos que es ese camino. Y uno de los dos se llama Cleofas. Dice el Evangelio de Mateo y de Lucas en este pasaje. Se le aparece ahí de otra forma. Ellos inmediatamente van donde los discípulos y le hablan y tampoco no le creyeron. Y por eso es que la ciencia hoy en día tampoco le quiere creer. Y por eso es que el hombre que cree, se cree inteligente del siglo XXI, no le quiere creer. Y yo no me extraño de que mucha gente no crea en la resurrección de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo es la única religión que hay en el mundo que asevera y afirma que su fundador resucitó de la tumba. Yo te he enseñado que existen 4 grandes religiones en el mundo. Una es el judaísmo, cuyo fundador fue Dios a través de Abraham. Pero la Biblia y los documentos históricos dicen que Abraham murió. La otra es el budismo, creada por Siddhartha Gautama, una fracción del hinduismo, que en el año 600 se separó, vivió, fundó su secta, pero los documentos históricos dicen que él también murió.
Mahoma, el fundador del Islam, los registros del mismo Corán, en la introducción dice que él murió a los 61 años en el año 632. ¿Verdad que sí? Entonces, la diferencia entre esas tres y el cristianismo es que hasta el día de hoy la tumba de Abraham está ocupada, la de Buda está ocupada, la de Mahoma, de hecho tienen ellos que hacer una peregrinación a la mezquita porque su tumba está ocupada, pero la tumba de Jesús está vacía. ¿Y sabe por qué está vacía? Porque Él resucitó. Y porque Él está más vivo hoy que nunca con nosotros. ¿Y sabes qué? En el año 95 yo fui a Israel. ¿Y sabe qué descubrí cuando fui a la tumba? Que estaba vacía. Luego regresé unos cuantos años más tarde y te digo algo, estaba vacía. El viernes estuve viendo un documental de Israel que estaban pasando en vivo y ¿sabe la diferencia? Que todavía estaba vacía. Está vacía porque Él resucitó. Es el triunfo completo de la fe cristiana. Pero el mundo no cree en eso. Los mismos discípulos, los apóstoles, los que lo siguieron no creían en eso. Y ellos, después de su muerte, yo me los imagino. En ese tiempo se tenía un concepto de la muerte muy radical. Y se pensaba que la muerte era tan fuerte que nadie se podía librar de ella después que ésta venía a la vida de alguien. Por eso, para todos los seguidores de Jesús, todo había terminado en sus mentes. Había confusión, dolor, desesperanza. Había sido muy hermoso estar con ese hombre que hizo tanto bien. Había sido muy bonito esos 3 años viéndole hacer todo tipo de bien. Sanando a los cojos, extendiéndole la mano al hombre seca, limpiando a los leprosos. Pero había sido un bonito sueño. Ya todo pasó. No se podía hacer nada porque se murió. Nada lo podía hacer regresar. ¿Qué era lo único que quedaba? Volver a lo que hacían antes. Volver a lo que ellos eran antes. Lo que ellos no conocían, que cuando Jesús marca a alguien, nunca vuelve a ser la misma persona. Que aquel que anda con Jesús, es posible que no sea perfecto, pero muchas cosas pasan que cambien, aunque el otro no lo quiera reconocer, aunque no se quieran dar cuenta. Ellos entonces habían dejado todo, ahora Él murió. Y yo me imagino la pregunta, ¿qué hacemos, muchachos? Uno desalentado, pensando por aquí, otro para allá. Y siempre en el ser humano hay una tendencia natural, cuando algo sucede en nuestras vidas cristianas o hay alguna adversidad, lo primero es pensar en ir para atrás. ¿Cómo yo lo sé? Porque Pedro se volvió peor. Habla la Biblia en Juan. ¿Usted está conmigo? En el capítulo 21, versículo 1 al 4, dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar. Ahora te voy a decir por qué junto al mar. De Tiberíades, el lago de Genesaret, que es el de Galilea. Tienen esos 3 nombres. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y luego Jesús se le presenta y les da algo de comer. Lo que quiero que veas es de que ellos volvieron a la pesca. Porque hay una inclinación en cada uno de nosotros, cada vez que hay alguna adversidad, que hay alguna situación,
volver atrás al pasado. Y quiero decirte una cosa. La solución nunca es volver atrás. Yo no sé dónde tú estás metido. Yo no sé cuándo comenzaste en el evangelio, pero tu solución nunca es volver atrás, porque tú vas para adelante. Y cuando estamos en esos momentos, normalmente nos preguntamos y decimos, ¿y haces relación con tu vida pasada? Y normalmente decimos y pensamos, antes me iba mejor porque yo hacía tal cosa, yo hacía lo otro. Y quiero que te apropies de un pasaje que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Dice en forma de pregunta, nunca diga y nunca pregunte por qué los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La solución no está atrás, la solución está adelante. Porque tú no vas a donde Dios te sacó, tú vas para donde Él te quiere llevar. Pero hay veces que nos vienen situaciones, oramos, esperamos y nada sucede. Y vienen donde el consejo del pastor y yo les digo, vamos a orar, te acompaño en tu ayuno. Y a la semana que viene estoy yo gozoso, pastor, y cuando veo, se me puso peor la cosa. ¿Tiene algo nuevo que decirme? No, lo mismo, sigue esperando. 2 semanas tarde, para ellos ser benévolos conmigo, me dejan descansar. Pero después, vienen y me llaman. Digo, ahora sí se dio el milagro. ¿Qué pasó? Se puso peor la situación. Esa historia está ahí, tantas en la Biblia, para que nosotros evitemos caer en ese error de creer que Dios está muerto o que no te escucha. Cuando esas cosas pasen, tranquilo y sigue esperando, porque simplemente Él está llevando sus planes en tu vida, aunque tú no lo sepas en el momento. Y tienes que seguir creyendo con esperanza. El significado de la resurrección trasciende la resurrección de Jesús. Trasciende el tiempo y el espacio. Porque te das cuenta que de una forma intencional, porque Dios es intencional. Yo quiero que tú sepas que Dios todo lo que hace es intencionalmente. Lo que tú estás pasando es una de dos. O Dios lo permitió intencionalmente, o tú te lo buscaste. Y después culpamos a Dios. Pero Él tiene misericordia. Y una de las cosas que Él dice, abre la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice que es Lucas, que era médico, es el que está escribiendo, se convirtió en escritor y andaba con ellos. Y él está escribiendo a un señor llamado Teófilo, que era griego, alguien inteligente y de importancia en ese tiempo. Y en el versículo 3, para ahorrar tiempo, dice, a quienes también después de haber padecido, después que Él resucitó, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Que Él se presentó 40 días después que Él resucitó, con pruebas indubitables para que nada dudara. Y si nosotros estudiamos la Biblia, Jesús se le presentó, hizo 10 apariciones después que resucitó, 5 el mismo día y 5 en el resto de los 39. Ese mismo día se le presentó a María Magdalena por primero, se le presentó a las otras mujeres de segundo, se le presentó a los 2 del camino de Maú, que tampoco le creyeron, luego se le presentó a los 12, luego se le presentó a Pedro solo, luego se le presentó a los 11 sin Tomás. Y Tomás dijo, que Él resucitó. No, ponte 2 pistolas, dame uno de vaquero, porque yo no creo eso. Y Jesús viene y se le presenta a los 11 junto con Tomás y le dice, Tomás, tú no creíste y tú querías ver las marcas, míralas acá. Entonces, la Biblia dice, el apóstol Pablo recibe la revelación
del Cristo resucitado. Y cuando él escribe a los Corintios, entonces nos deja saber que Jesús se le presentó a más de 520 personas para dar esas pruebas indubitables. ¿Dónde está eso? Vete conmigo a la primera de Corintios, en el capítulo 15, que es un capítulo que habla eminentemente de la resurrección. Y dice así el versículo desde el 3 en adelante. Primera de Corintios 15, versículo 3. Dice así: porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos apareció a mí como un abortivo. O sea, que él se le apareció para dar esas pruebas indubitables, irrefutables, que a nadie le quepara duda de que él había resucitado, y hace todas esas cosas para que nosotros podamos entender el significado trascendental que tiene su resurrección. De su resurrección encontramos un significado trascendental porque influye en todos los órdenes de la vida. Ya que todas las conquistas del hombre a nivel del espíritu, a nivel de la lucha social, a nivel de darle el valor a las personas, todo eso tiene como denominador común la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús influye en todas las facetas del hombre, en darle conciencia de quién es, de sus acciones, de su pensamiento. Todas esas cosas son conquistadas después de la resurrección, porque están basadas en principios cristianos. La declaración de la emancipación de los negros, la declaración de los derechos civiles, son cosas sacadas de la Biblia para darle igualdad al hombre, porque Dios no hace acepción de personas. La igualdad de derecho al trabajo, la igualdad de que todo el mundo sea presentado delante de la ley de la misma forma. Y todas esas luchas sociales no son conquistas ni concesiones humanistas, son efectos directos de la resurrección de Jesús, porque de ahí es que sale todo eso. De hecho, te lo puedo demostrar hoy en día, porque precisamente los países donde menos libertad hay y donde menos se respetan los derechos de las personas son los países que oficialmente no permiten hablar de la muerte y de la resurrección de Jesús. Esa es la gran diferencia, ese es el gran significado que la resurrección tiene de forma general. De manera que la resurrección influye e incide en darte una oportunidad para restaurar tu dignidad, no importa lo bajo que caíste. Para darte identidad si no sabes quién eres. Para darte un propósito, si a ti te contaron que tú naciste por casualidad y quedaste embarazada de tu mamá un día de juerga. Dios lo permitió y tiene un propósito para ti hoy también. Te da dirección, la igualdad de la ley ante todos, el derecho al trabajo, todo eso viene como producto directo de la resurrección de Jesús, porque todo eso sale de la Biblia. Si dejaran a los hombres sin la Biblia, todo eso que te he mencionado siguiera distorsionándose y la gente le gusta vejar la dignidad del otro, destruir y torcer su dignidad, abusar de ellos. A uno le pagas tanto y a otro no les paga nada. Todo eso viene de la palabra de Dios. Y lo mejor de todo es que la ciencia se cargó durante siglos de tratar de negar la resurrección. ¿Y sabe por qué?
Porque la metodología científica, ellos solamente creen que algo es verdadero si ellos pueden volverlo a realizar en la mesa de laboratorios. Y si en la mesa de los laboratorios ellos pueden volver a hacer tal cosa, ellos dicen, pues es verdadero, es verdad porque nosotros lo hemos comprobado empíricamente. El problema es que la ciencia no lo puede entender ni lo puede probar, porque la resurrección de Jesús no es un hecho científico, está por encima de la ciencia. El hecho de Jesús sí es histórico. Y para que sea histórico, el hecho se tiene que haber dado. El asunto es que la historia se da una sola vez. Dile a la ciencia que repita este evento. Dile a la historia que invente con este invento. Pero pruebas objetivas dadas por la misma ciencia sí hay. Porque en los años 1800, al momento que Darwin comenzaba con la teoría de la evolución, aparecieron unos supuestos científicos que yo te he dicho que le llamaron la ciencia de la alta crítica, y ella era la paleontología, la antropología y la arqueología, que trató de decir con sus hallazgos prehistóricos de que el mundo no tiene 6.000 años, sino que tiene millones y millones de años. Pero ¿qué pasa? Que esos arqueólogos, esos paleontólogos, con sus mismas ciencias y experimentos, se fueron a los lugares bíblicos a tratar de demostrar con su ciencia de que todo lo que decía la Biblia era mentira, y ellos precisamente terminaron con lo que la Biblia decía era verdad. Dejaron su ateísmo y cayeron todos de rodillas creyendo en la resurrección de Jesús. Así que falta de evidencia científica no es. Pero hay más pruebas. Y yo pienso que uno de los grandes apoyos de la fe cristiana es precisamente la iglesia cristiana. Sabemos que Jesús se le presentó a María Magdalena, a las mujeres, a los apóstoles, a los discípulos de primero. Pero el gran testigo de la historia somos nosotros, la iglesia cristiana. Porque humanamente la cruz sepultó la fe sobre Jesús. Se acabó aquel sueño tan bonito, aquel mensaje, pero con su muerte ya pasó aquel movimiento que iba ganando personas, que la gente se atrevía a dejar sus trabajos para seguir a Jesús. Porque lo último que se vio fue a su líder en aquella cruz horrorosa y una cueva como tumba. Si todo hubiera terminado ahí, Jesús hubiera sido el hombre más farsante en la historia de la humanidad. Y de hecho, si no hubiera resucitado, ya no hubiera sido él, como nos olvidamos en la historia de mucha gente. Si hubiera dado lo que dijo John Lennon en un momento antes de matarlo, dentro de pocos años la fe cristiana va a desaparecer y yo soy más famoso que Jesucristo. 2 o 3 días más tarde, no un enemigo de él, sino un fan, lo esperó a la entrada de su apartamento en Nueva York, lo mató y Jesús sigue vivo. Pero después de su resurrección, aquel grupo que durante 3 días estuvo confuso y desalentado, que se preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer?, se levantó con más fuerza y ya no le tenían miedo ni a los judíos, ni a las leyes romanos, y todos los días por la casa, por el templo, en la plaza, en las murallas, en las afueras, en el mar, en su casa, en su familia, en sus amigos, donde quiera iban, hablando de la resurrección de su maestro, en medio de las peores circunstancias. Y ese movimiento fue creciendo como la ola del mar en tempestad, y ha venido muchos ataques sobre eso. Y vino Satanás usando a Nerón para echarle la culpa a los cristianos de que mandaron a quemar a Jerusalén y lo tiraban en el Coliseo, y preferían morir desgarrados por las fieras que negar
a su maestro resucitado. Luego vinieron 10 generaciones de emperadores romanos que persiguieron a los cristianos, que lo estaban decapitando a los cristianos. Luego vino la Inquisición, que en el nombre de Dios, por una religión, mataba a los verdaderos creyentes. Después vino la Contrarreforma. Y hasta el día de hoy, ese movimiento sigue y sigue creciendo. Y porque Él resucitó, tú y yo estamos aquí en esta mañana. Y tú me estás mirando por las redes con esperanza. Porque Él resucitó, tú también puedes resucitar. ¿Y qué te digo del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento depende de la resurrección de Jesús. Porque la predicación de los primeros cristianos era una sola cosa, era un solo tema. Jesús resucitó de los muertos. Jesús venció la muerte. Nuestro líder no se quedó en la tumba. Y ellos necesitaban ese mensaje, porque si Cristo no hubiese resucitado, tampoco hubiera habido necesidad de un Nuevo Testamento. Así que esas apariciones que Él hizo, ellos lo necesitaban. Y cuando Pablo dice en el versículo 3 de 1 de Corintios capítulo 15 que esto recibí del Señor, ¿cuándo lo recibió Pablo? Después que Jesús murió y resucitó. Después que se fue 3-4 años más tarde, Jesús alcanza a Pablo en el camino a Damasco y se le revela. De manera que estos pasajes nos ponen en contacto directo con la gente que lo vio, habló con Él y lo tocó después que Él resucitó. Así que el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, las evidencias científicas apoyan, son testigo importante de la resurrección de Jesús. Pero ¿y qué te digo de la experiencia personal? Porque cada día más son millones y millones que están dejando las otras religiones y creencias para venir a creer no en un Dios muerto, sino en un Cristo que está vivo porque resucitó. Y desde entonces hasta el día de hoy siguen creyendo. Y hoy estoy seguro que alrededor del mundo entero serán cientos de miles que también le alumbrará la luz del mundo el Cristo resucitado, y ellos también serán parte de la familia de Dios. Él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo y lo envió. Déjame decirte, solo un ser vivo puede darle orden a otro. Solo un ser vivo con autoridad y poder pudo decirle al Espíritu Santo, que es Dios, y le dice: ve por eso, para que tú lo protejas, para que confrontes a algunos, para que apoyes a otros, para que dé dones y talentos. Y todas estas experiencias, tantos bíblicas, la historia paralela, me constriñe, me empuja a saber, a creer y a esperar con esperanza de que Jesús está vivo. Es por eso que te he dicho más de una ocasión, Cristo está presente en tu vida. Dile al que está a tu lado, Él está presente en tu vida. Quiere estarlo en esta mañana. Él está presente en mi vida. Él es la brújula de mi pensamiento. Es el motor de mis acciones. Es la inspiración de mis pasiones. Es mi gozo por la vida. Es mi consuelo y fortaleza, mi refugio y mi escondite cuando viene la adversidad. Y su espíritu me dice a mí mismo que yo soy un hijo de Dios. Pastor, ¿y para qué triunfó Cristo? Para llevar a cabo la voluntad de Dios solamente. No, trasciende el tiempo y el espacio. Con la crucifixión, Él venció el pecado. Pero con la resurrección, Él triunfó sobre la muerte. Porque hay una guerra cósmica entre el bien y el mal. Entre Dios y Satanás. Satanás metió el pecado. Eso trajo muerte, dolor y separación entre el hombre y Dios. Y cuando Jesús murió, esa batalla estaba como indecisa. Pero cuando un día como hoy Jesús resucitó, la batalla se decidió. Y Jesús triunfó y Satanás fue derrotado una vez más. Así que para el cristiano que confía,
que cree en la resurrección de Jesús, y si nuestros familiares mueren, que no queremos que mueran, pero la muerte para el cristiano es ir a la presencia de Dios y es comenzar la vida de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice al final de su vida: oh aguijón, ¿dónde está su muerte? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y es verdad que tenemos luchas, adversidades, dificultades, batallas, pero no podrán arrancarnos de nosotros las promesas de la vida eterna, las promesas de poder y de victoria que Dios nos ha dado para nosotros, porque Jesús resucitó. Nuestra vida y tu vida está escondida en Dios por medio de Cristo. Y todas las promesas en Él, porque resucitó, son sí y amén, queriendo decir que así son. Si Cristo resucitó, entonces, por el poder de Dios, el día de mañana, tú y yo también podremos resucitar. Podemos vivir la vida eterna al lado de Dios. Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre. Él gobierna, guía, consuela y controla a su pueblo. Él es el único mediador. Su triunfo sobre Satanás es nuestro triunfo. Su victoria sobre la muerte es la nuestra también. Y su triunfo sobre los demonios y toda maldad también es la nuestra. No hay nada que temer. Y tú que me estás viendo en las redes, o tú que fuiste invitado o invitada en esta mañana, yo tengo unas palabras que son para ti específicas ahora mientras resumo mi mensaje. Yo no quiero que tú salgas de aquí, ya sea por las redes, donde te encuentres, en el hospital, en tu casa, en el carro, o alguien que esté aquí, que todavía no conozca a Jesús, que no sepa quién es, de dónde viene, o ha perdido propósito e identidad. Yo no quiero que tú salgas de aquí sin Jesús por 4 razones. Número 1, para que perdone tus pecados, porque es la única forma de limpiarlos. Número 2, para que encuentres sentido y propósito a la vida. Quizás tus padres no existen, quizás tus padres te dejaron, pero Él nunca te ha abandonado. Y tú puedes salir de aquí con una oportunidad de reivindicar tu dignidad, de que tú sepas tu identidad, que tu vida tenga propósito y que tú sepas para dónde vamos después de esto el día que nos toque. Pastor, pero mis familiares están muertos. Los míos también están muertos. Y esta es la 4ª razón por la que yo no quiero que tú salgas aquí sin Jesús en tu corazón. Porque Él es la única garantía y es la única forma para que tú puedas ver a tus familiares que están muertos. Ellos nunca más podrán volver a ti. No le creas al babalao ni al brujo, al de las 7 potencias y a todas esas cosas. Que yo oí pasos en mi casa y el brujo me dijo que era mi abuela o mi abuelo. Los muertos no salen, salen los vivos. Y los demonios se hacen pasar como gente muchas veces. Hacen ruido, dan paso. La única forma de tú volver a tus familiares es si tú sales de aquí con Cristo en tu corazón. Porque Él dice en 1 de Tesalónica capítulo 4 versículo 13: tampoco quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen. ¿Están acá? Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque así creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí viene, descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados en una nube para recibir al Señor en el aire y estar con el Señor por los siglos de los siglos. Así que, dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Quieres volver a ver a tus padres? ¿Quieres volver a tener vida y vida eterna? ¿Quieres en algún día vivir en el cielo? El pago ya fue dado y la oferta está aquí. Acepta a Jesús como tu Salvador y todo eso vendrá a tu vida. La pregunta es, ¿habrá alguien que quisiera decirle, Señor, yo quiero que vengas a mi vida? Yo quiero que tú cierres tus ojos.